Hola hermanos, aquí estamos para seguir lo que el Señor nos va mostrando. Nos muestra algo que es siempre importante. Importante porque la palabra de Dios transforma al ser humano y lo hace eso, ser más humano y a la vez más divino, por aquello de lo divino es humano. Bien, pues hoy ya estamos en la sexta semana de Pascua de la Resurrección y estamos en el 21 de mayo del año 2017. Es domingo, día del Señor. Y también recordar que estamos en el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica. Eso hoy nos sorprende, es Juan, en su capítulo 14, del 15 al 21, y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Yo le pediré al Padre que os dé otro defensor, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis porque vive con vosotros y está con todos nosotros. No os dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy con el Padre, vosotros conmigo y yo con vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama, y al que me ama, le amará mi Padre, y yo también le amaré, y me revelaré a él. Es evidente que está hablando del Paráclito, del Espíritu Santo. Para el cuarto Evangelio, el Espíritu es otro Paráclito, porque aquellas comunidades de finales del siglo I tenían claro que el primer Paráclito es el propio Jesús. El término griego paraletos, que se suele traducir como defensor, significa literalmente el que está al lado, para defender, apoyar, consolar, sostener. Por ese motivo, alguien ha insinuado que la traducción más acorde sería tanto la de abogado defensor como la de asistente social. Al leer estos textos es necesario advertir la trampa que supone lo que los expertos denominan dualismo eclesiológico, característico de todo un grupo sectario, sobre todo cuando se siente perseguido, porque el que se marca distancias insalvables entre los nuestros y los de fuera. Ese dualismo, marcadamente presente en el cuarto Evangelio,
es el culpable de las afirmaciones excluyentes que aparecen en el mismo texto. El Paráclito es llamado aquí Espíritu de la verdad, y la verdad parece añadir más adelante, es que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Por tanto, la verdad no podía ser de otro modo, tiene sabor de unidad. Nos faltan palabras para poder expresarlo adecuadamente, pero unidad no es una justaposición. La unidad tampoco es algo que podamos producir, ni siquiera gracias al amor. No es eso. En fin, el resultado de nada. Es más bien al contrario. Lo primero es la unidad. Todo es uno. Lo demás, amor, cercanía, equipo, es simplemente consecuencia de lo que ya es. La unidad se puede percibir como un sentimiento profundo de pertenencia o de vinculación en un nivel infinitamente más profundo que el psicológico. Se trata de una vinculación del orden del ser. No es que nos hagamos uno, ni siquiera que nos sintamos así, es que lo somos por lo que somos. El espíritu de la verdad puede percibir otro nombre, como espíritu de la unidad, pero no como una entidad separada, tal como nos muestra la mente pensaría ella. Si se llama espíritu de unidad, es porque se trata de ese misterio único del que todos participamos, que todos compartimos y en el que todos somos uno solo. De aquí tenemos que tener esta pregunta necesaria y profunda. Crezco en la certeza de que la verdad es la unidad. Esto es la dimensión más grande de la existencia de la verdad. La verdad nos tiene que llegar a la unidad. Si no hay unidad, pensemos que no hay verdad. Jesús hace aquí a sus discípulos la primera promesa de que les va a dar un defensor, que les va a acompañar y estará siempre de su parte. Este defensor es el Espíritu de la verdad, o el Espíritu Santo, dicho por Juan 14, versículo 26. Para hablar de este defensor, el texto griego utiliza el término paraletos, que significa llamado por alguien para algo. De aquí que este paraletos se entiende en los escritos de Juan como el que es llamado para defender a los discípulos. Por tanto, se interpreta como el abogado defensor de los seguidores de Jesús. Por eso los autores antiguos tradujeron este término griego como el avocatus, el abogado, Tertuliano, San Agustín, Cipriano, etc. Esto, concretando más, nos viene a decir que los cristianos, si son verdaderamente seguidores de Jesús, van a vivir de tal manera que necesitarán un abogado defensor, el Paráclito,
del que habla de forma insistente el cuarto evangelio. Pero implícitamente también en el capítulo 16 de Juan 13:15, en el Espíritu que estará con y junto a y en los discípulos de Jesús. Otras palabras, los seguidores de Jesús van a vivir de tal manera que necesitarán constantemente un abogado defensor junto a ellos. Ahora bien, el que necesita siempre un abogado para que le defienda, sin duda es que se trata de una persona que se va a meter en problemas, que vivirá situaciones conflictivas y necesitará ayuda constantemente. De ahí que una sociedad en la que se impone la desigualdad en dignidad y derechos, permanecer indiferente o en silencio es definitiva hacerse cómplice del sufrimiento de los más débiles. Por eso, para ser coherente en la vida, necesitamos una luz, una fuerza que solamente nos puede venir del abogado consolador, que es el Espíritu de Dios. Por esto se comprende que la vida del que toma en serio el Evangelio será inevitablemente una vida que se enfrentará a frecuentes situaciones problemáticas ante los poderes del orden establecido, que no soporta los criterios de la vida, los valores de la vida y las pautas de conducta ética que niegan los valores que rigen el presente desorden, no orden, en que vivimos. Esto, evidentemente, es un reto que asusta, pero es también una luz de esperanza para el futuro de la humanidad, porque solo personas de espíritu podrán darle un giro nuevo a la civilización y a la historia. Esto lo tenemos que tener muy presente, porque ese es el compromiso que llevó Jesús a lo largo de su vida, quitar ese desorden que el hombre estaba y le decía establecido. Pues el Espíritu no va a faltar a aquellos que están unidos a Jesús y les va a dar fuerza, si creen verdaderamente en Él, para dominar ese poder que destroza a las personas y que vive entre nosotros. Entonces la pregunta está muy clara, lo hemos dicho antes. Reconozco dentro de mí la dinámica del mundo y la quietud que hay en la casa paterna. Esta es la dimensión más grande que podemos tener. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿crezco en la certeza de que la verdad es la unidad y que esa me lleva a comprometerme? Porque sé que también me va a defender en los problemas que plantea este Evangelio para la vida del hombre. Ahí está la situación. Vamos a seguir leyendo un tema que son, dice el Papa, viejas heridas. Es comprensible que en las familias haya muchas crisis cuando alguno de sus miembros no ha llegado a la madurez de su manera de relacionarse, porque ha sanado heridas de alguna etapa de su vida. La propia infancia o la propia adolescencia mal vividas son el caldo de cultivo para las crisis personales que determinan afectando al matrimonio. Si todos fueran personas que han madurado normalmente, las crisis serían menos frecuentes
y menos dolorosas. Pero el hecho es que a veces las personas necesitamos realizar a los 40 años una maduración atrasada que debería haberse logrado al final de la adolescencia. A veces se ama con un amor egocéntrico propio del niño, fijado en una etapa donde la realidad se distorsiona y se vive el capricho de que todo rige en torno al propio yo. Es un amor insaciable que grita o llora cuando no tiene lo que desea. Otras veces se ama con un amor fijado en una etapa adolescente, marcado por la confrontación, la crítica ácida, el hábito de culpar a los otros, la lógica del sentimiento y de la fantasía, donde los demás deben llevar los propios vacíos o seguir los propios caprichos. Muchos terminan su niñez sin haber sentido jamás que son amados incondicionalmente, y eso lastima su capacidad de confiar y de entregarse. Una relación mal vivida con los propios padres y hermanos, que nunca han sido sanada, reaparece y daña la vida conyugal. Entonces, hay que hacer un proceso de liberación que jamás se enfrentó. Cuando la relación entre los cónyuges no funciona bien, antes de tomar decisiones importantes, conviene asegurarse de que cada uno haya hecho ese camino de curación de la propia historia. Eso exige conocer la necesidad de sanar, pedir con insistencia la gracia del perdonar y de perdonarse, aceptar ayuda, buscar motivaciones positivas y volver intentando una y otra vez. Cada uno tiene que ser muy sincero consigo mismo para reconocer que su modo de vivir el amor tiene estas inmadureces. Por más que parezca evidente que toda la culpa es del otro, nunca es posible superar una crisis esperando que solo cambie el otro. También hay que preguntarse por las cosas que uno mismo podría madurar o sanar para favorecer la superación del conflicto. Pues ahí quedamos, esas son las viejas heridas que Francisco, el Papa actual, habla. En la siguiente sesión veremos un tema también que él toca en la encíclica, acompañar después de rupturas y divorcios, para que la persona no se sienta sola y desamparada. Pues bien, ahí tenemos una tarea por realizar que nos ha hablado Juan y que afirma esa dimensión última del Evangelio que hemos oído. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. El que me ama, mi Padre le amará y yo también lo amaré y me revelaré a él. Pero todo esto resulta que necesitamos esa unidad con ese espíritu que Jesús nos deja, que es el espíritu de la verdad. Y una verdad tiene que ir en dirección de la unidad. Si no tenemos unidad, es que no es verdad aquello que realizamos. Bueno, un abrazo, un saludo, hasta ahora.